tal? ¿Cómo les va? Los videos pasados estuvimos viendo y hablando sobre la adsorción y desorción, sobre la adhesión superficial, y ahora vamos a comenzar a hablar de las isotermas de sorción, es decir, isotermas de adsorción o desorción, cualquiera de las dos, y los modelos que describen estos procesos de adsorción y desorción bajo ciertas condiciones. Ok, entonces vamos a comenzar por escribir aquí la definición de lo que es una isoterma de sorción. Entonces, las isotermas de sorción son gráficas del equilibrio entre las fuerzas de adhesión superficial Estas fuerzas las vamos a describir a través de la masa absorbida. Mientras más masa se absorbe, quiere decir que hay más fuerzas, son más potentes estas fuerzas de adhesión superficial. Y la presión parcial o concentración o presión de equilibrio, que es lo mismo, presión de equilibrio del gas que se absorbe a una temperatura constante. Las isotermas de sorción son gráficas del equilibrio entre la fuerza de adhesión superficial o masa absorbida y la presión parcial o concentración del gas que se absorbe, y cada isoterma quiere decir eso, misma temperatura, es a una temperatura dada, una temperatura constante. Recuerden que la presión parcial y la concentración de un gas están relacionados por la expresión de fracción molar del componente en forma de vapor. Es igual a la presión parcial que ejerce entre la presión total de todos los gases que están en dicho contenedor, que están ejerciendo presión, en este caso sobre la superficie donde se van a absorber estas moléculas. Entonces es por eso que acá presión parcial o concentración están relacionadas. Entre más presión parcial tenemos, quiere decir que tenemos más concentración de ese gas. Y estas isotermas de absorción nos dicen el equilibrio entre esa presión parcial o concentración y cuánta masa se absorbe sobre la superficie del sólido. Ok. Y a continuación se muestran 4 tipos comunes de isotermas de absorción. Estas de aquí son 4 modelos distintos que describen el proceso de absorción. De este lado tenemos masa absorbida. Usualmente en el eje vertical vamos a tener masa absorbida o masa de adsorbato por unidad de masa de adsorbente, es decir, por unidad de masa del material sólido, o por unidad de área del material sólido, por unidad de área del adsorbente. Cualquiera de las dos unidades es común que se utilicen en este tipo de gráficas, pero lo que nos está diciendo en general es cuánta masa se absorbe, cuánta masa de gas se absorbe en esa superficie. En nuestro caso vamos a hablar principalmente de vapor de agua. Ese va a ser cuánto vapor de agua se absorbe en la superficie. Y de este lado pues es la presión parcial que ejerce ese vapor de agua o ese gas o el gas que estamos absorbiendo.
Y como vemos aquí, tenemos 4 tipos principales. Vamos a hablar de ellos, de cada uno de ellos. A continuación vamos a ver este modelo y en los siguientes videos vamos a ver el modelo de Langmuir y el modelo BET. El modelo GAP todavía no he visto si lo vamos a ver o no, porque es muy parecido al BET. Eso ya, conforme vaya preparando las demás clases, les iré diciendo. Entonces, bueno, tenemos en general estos 4 modelos y el cuarto es el modelo BET con poros, como habíamos visto. Una forma de explicar este fenómeno de histéresis es a través de los poros en forma de botella y es lo que describe este modelo BET con poros. Ok, entonces estos son las isotermas de absorción y vamos a comenzar a explicar lo que vamos a empezar a explicar el modelo de Freundlich. Modelo de Freundlich. Ok, entonces, como les digo, antes de comenzar con el modelo de Freundlich, estas isotermas de absorción es una gráfica del equilibrio que hay entre la masa que se absorbe y la presión parcial del vapor o del gas que se está absorbiendo. Y cada una de estas gráficas es para una temperatura constante. Si tenemos el mismo material y elevamos la temperatura, tendríamos una gráfica distinta, es decir, por ejemplo, para un material y una temperatura 1, vamos a tener una gráfica, para el mismo material y una temperatura 2, esa gráfica va a cambiar un poco, para una temperatura 3, esa gráfica puede cambiar otra vez un poco. Entonces, cada una de estas gráficas, ya sea cualquiera del modelo que estemos hablando, cada una de estas gráficas es para una temperatura dada. Entonces, si tenemos el mismo material y se hicieron las mediciones para ver esta relación, se tienen que hacer a una temperatura dada. Si la hacemos a una distinta temperatura, vamos a obtener otra gráfica de una isoterma de absorción. Y entonces, ahora sí, de estos 4 modelos básicos o principales que más se utilizan, vamos a comenzar por describir el modelo de Freundlich. Ok, entonces el modelo de Freundlich está dado por la siguiente ecuación. El modelo de Freundlich está dado por la ecuación masa es igual a sub F multiplicado por la presión parcial multiplicado por V sub F. Entonces aquí en esta ecuación la masa es masa absorbida en kg. Como les digo, usualmente va a ser por unidad de masa de absorbente o por unidad de área de absorbente. Para abreviar, lo voy a dejar así como masa absorbida. Esta AF es AF y BF. AF y BF son constantes de Freundlich. Constantes de Freundlich. El BF está en el rango de 0 a 1. Y estas constantes AF y BF van a cambiar para cada material. Y algo que se me pasó a decirle de estos modelos son experimentales. Es decir, como ahorita vamos a ver, trabajamos con datos experimentales y dependiendo de esos datos, luego ajustamos el modelo a los datos. Es decir, estas constantes AF y BF se van a obtener a través de los datos experimentales, a través de ajustar el modelo a los datos experimentales. Y bueno, lo único de aquí que falta es la P. La P es la presión parcial del gas que se absorbe en pascales. Presión parcial del gas que se absorbe en pascales.
Ok, entonces, como les digo, estos modelos son modelos experimentales, entonces queremos escribir esta ecuación en una forma que sea fácil ajustarla a los datos experimentales. Entonces, para eso voy a tomamos logaritmo base 10 a ambos lados para escribir la ecuación en forma de logaritmos, y ahorita van a ver por qué nos va a ser más útil de esa forma. Entonces voy a tomar logaritmo base 10 a ambos lados, es logaritmo base 10 de m, es igual al logaritmo de AF por P elevado a la BF. Para esta parte de aquí, que tenemos el logaritmo de un producto que están multiplicando, recuerden que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B, por lo que aquí me queda logaritmo base 10 de M es igual al logaritmo base 10 de AF más logaritmo base 10 de P elevado a la BF. Y ahora, para esta parte de aquí, recuerden que logaritmo de cualquier base de a elevado a la n es igual a n por logaritmo de a. Entonces esto lo puedo escribir como logaritmo de m es igual al logaritmo de AF más BF, que multiplica al logaritmo de la presión, logaritmo de P. Y esta es una forma que nos va a ser más útil. Es la misma ecuación, pero en forma de logaritmos. Describe exactamente lo mismo, pero ahora estamos en forma de logaritmos. Entonces, esta ecuación, o la anterior, esta o esta, que son el modelo de Freundlich. El modelo de Freundlich caracteriza la isoterma cuando casi no muestra un comportamiento de saturación. Entonces, modelo de Freundlich caracteriza a la isoterma cuando casi no muestra comportamiento de saturación. Esta saturación se refiere a que casi no se llena el espacio del material sólido cuando se están pegando las moléculas de gas. Ok, entonces es por eso que si nos regresamos a las gráficas, vemos que en el modelo de Freundlich las masa absorbida sigue creciendo y no deja de crecer. Es decir, no estamos considerando la saturación. Como vamos a ver más adelante en el modelo de Langmuir, sí se considera la saturación, por eso hay un momento en el que crece y después ya casi no crece, porque se considera que el material ya se saturó. En el modelo de Freundlich no hace eso. El modelo de Freundlich básicamente nos permite modelar el comportamiento inicial en la primera sección del material del gas que se absorbe sobre el material sólido. Un modelo de Freundlich caracteriza la isotermia cuando casi no muestra comportamiento de saturación. Entonces, esto es una idealización, como les digo, y nos va a permitir, se utiliza para las regiones bajas de presiones parciales. Ok, entonces, continuamos. Entonces, como les decía, nosotros queremos ajustar el modelo a los datos experimentales y para esto nos va a servir esta ecuación en forma de logaritmos.
Al tomar logaritmos de ambos lados, producimos una ecuación lineal. ¿Cómo que producimos una ecuación lineal? Bueno, si se fijan, logaritmo de m igual al logaritmo de AF más BF por logaritmo de P tiene la forma de la ecuación de la línea recta, que si recuerdan es y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la línea recta y b es la ordenada en el origen, es decir, donde intersecta la gráfica con el eje Y, ordenada en el origen. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, vemos que el logaritmo de m va a equivaler a y, logaritmo de AF va a equivaler al que yo tengo aquí como b, y esta BF va a equivaler a la pendiente m, y esta logaritmo de p equivale a la variable x. Entonces, si se fijan, tenemos el mismo tipo de ecuación. Entonces, lo que estamos haciendo es que al escribir la ecuación en forma de logaritmo, si tenemos nuestra ecuación original, masa absorbida y presión, y nosotros hicimos un experimento y obtuvimos diferentes datos, y hicimos el ajuste, nos da esa línea. Cuando pasamos a la forma de logaritmo, si ahora en vez de graficar masa y presión, yo lo grafico logaritmo de la masa en el eje Y grafico logaritmo de la presión en el eje X, entonces mi ecuación se va a convertir a una línea recta, como tengo aquí con esta comparación que hice en color rojo. Y entonces los datos que grafiqué se van a ver algo así, y el modelo que voy a ajustar va a ser la línea recta. Ok, entonces como les digo que estos modelos son experimentales y estamos haciendo estos ajustes, los puntos en negro serían nuestros datos experimentales y la línea sería el modelo con esta ecuación. La línea azul sería este modelo que lo estamos ajustando. Entonces, ¿cómo se ajusta un modelo a datos experimentales? Se utiliza lo que se conoce como regresión lineal o ajuste lineal. Casi siempre uno de los métodos más comunes de esta regresión lineal o ajuste lineal es por mínimos cuadrados. Regresión lineal o ajuste lineal, mínimos cuadrados. Estas regresiones lineales son modelos matemáticos que se utilizan para aproximar la relación de dependencia de dos variables a un modelo lineal, a una línea recta. Y esto, en general, lo que hace este proceso de mínimos cuadrados es encontrar la distancia mínima entre los puntos que mido y una línea recta hipotética que es la de mi ajuste. Esto, bueno, sería interesante también que lo conocieran en alguna otra clase, no sé si lleven algo de esto, pero esto pues lo hacen los programas ya en automático, por ejemplo en Excel. Si ustedes grafican ciertos puntos, pueden hacer un ajuste lineal a esos puntos, y de hecho pueden hacer otro tipo de ajustes, como ajustes de, de otro tipo de ecuaciones, no solo de la línea recta, como por ejemplo de polinomios, cuando tenemos x al cuadrado, x al cubo, etc. Entonces, por medio de estos métodos de regresión lineal, nosotros estamos ajustando los puntos experimentales los estamos haciendo ver como una línea recta, como un modelo lineal. Por eso es que queríamos escribir la ecuación en forma de logaritmos, porque si yo grafico logaritmo de masa y logaritmo de presión, entonces mi gráfica va a ser una línea recta. Por eso nos parece más útil esta forma del modelo de Freundlich. Y como vamos a ver más adelante, los demás modelos también los vamos a querer escribir en una forma que sea fácil graficarlos, como
línea recta, que sea fácil convertirlos a una ecuación lineal. Ok, entonces, si se fijan, al hacer esto y al hacer este ajuste lineal con los datos experimentales, yo voy a conocer dónde se intersecta la línea recta con el origen, es decir, B, la ordenada en el origen, y a través de eso pues voy a poder conocer cuánto vale la constante AF, y también cuando yo hago ese ajuste lineal voy a conocer cuánto vale la pendiente, y a través de conocer cuánto vale la pendiente, entonces también puedo conocer cuánto vale la constante BF del modelo de Freundlich. Entonces, como les digo, esto se obtiene a través de datos experimentales, y a través de esos datos experimentales y ese ajuste lineal puedo conocer cuánto valen las constantes en ese modelo, que son las mismas que teníamos acá para la forma exponencial. Yo, a través de los datos experimentales, dependiendo de cada material, voy a saber cuánto vale AF y BF. Ok. Y como les digo, la constante BF es la pendiente de la recta y logaritmo de AF es la ordenada en el origen. Esta de acá es logaritmo de AF y la pendiente es igual a la constante BF. Y el modelo de Freundlich se utiliza cuando se analizan las isotermas de absorción en regiones de muy baja presión parcial. Entonces el modelo de Freundlich se utiliza en regiones de baja presión parcial cuando todavía no se ha alcanzado la saturación. En la vida real, el material sólido sí se va a saturar, entonces este modelo sirve para analizar las regiones de baja presión antes de que se alcance esa saturación. Porque más adelante, a presiones más altas, se va a alcanzar la saturación, y el modelo de Freundlich en las regiones de presiones altas ya no va a ser bueno para predecir el comportamiento del material. Entonces, el modelo de Freundlich se utiliza para analizar isotermas de absorción en regiones de muy baja presión parcial. Y como les digo, cuando las regiones de mayor presión parcial son importantes, si para lo que estamos estudiando esta región de acá es importante, necesitamos ya otro modelo. Necesitaríamos usar otro modelo. Entonces, el de Freundlich es bueno para analizar presiones parciales bajas, analizar el comportamiento en presiones parciales bajas. Para presiones medias, como vamos a ver en el siguiente modelo, podemos utilizar el modelo de Langmuir. Ok, entonces esto es con respecto al modelo de Freundlich. El modelo de Freundlich está dado por esta ecuación logarítmica o esta ecuación exponencial, y nos sirve para modelar el comportamiento de absorción en las regiones bajas de presiones parciales, cuando estamos analizando el comportamiento en regiones bajas de presiones parciales. Y como les digo, las constantes, el valor de las constantes, lo vamos a encontrar a través de los datos experimentales y a través de hacer esta regresión o ajuste lineal. Como les digo también, no sé si ustedes vean algo de esto de regresión lineal y ajuste lineal en alguna otra de sus materias, pero en términos muy prácticos, les digo, en Excel se puede hacer. En Excel, si tenemos dos variables y las graficamos, nosotros le podemos decir a Excel que haga un ajuste lineal de esos puntos graficados. Y cuando hace ese ajuste lineal, el Excel nos da el valor de la ordenada en el origen, y Excel nos da el valor de la pendiente. Entonces, en dado caso, o sea, de forma práctica es muy fácil de hacer, sin que sepan exactamente el proceso matemático que requiere. Se hace este ajuste lineal, y a través de ese ajuste lineal conozco las constantes AF y BF de mi modelo de Freundlich.
Ok, entonces, bueno, para ejemplificar un poquito más, si nosotros tuviéramos datos de presión y de masa absorbida, entonces nosotros las podríamos graficar en Excel como logaritmo de masa y logaritmo de presión, como está aquí. Las graficamos, le decimos a Excel que me haga el ajuste lineal y entonces puedo conocer cuánto valen las constantes BF y AF. Ok, entonces esto es con respecto al modelo de Freundlich. En el siguiente video vamos a seguir con el modelo de Langmuir. Entonces este video pues lo terminamos aquí.